Y básicamente lo que vamos a hacer es repasar el manual que ustedes recibieron. Vamos a discutir un poco qué es el cáncer. Para entender qué es el cáncer, primero tenemos que entender que todo nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo, la unidad más básica de nuestro cuerpo son las células, que forman los tejidos, que a su vez forman los órganos, y todo eso forma nuestro cuerpo. Entonces, normalmente las células de nuestro cuerpo se dividen y eso es lo que permite que nuestro cuerpo funcione o que se recupere. Por ejemplo, cuando nos lastimamos y tenemos una herida, esas células están dañadas, entonces el cuerpo las renueva. Y nuestro cuerpo está constantemente renovando nuestras células. Así que las células se tienen que dividir, es parte natural de la vida de las células de nuestro cuerpo dividirse. Pero el cuerpo tiene mecanismos para asegurarse que la división sea organizada, ¿no? Para que no terminemos con que nuestro cuerpo no siga creciendo y creciendo o que tengamos formaciones raras en nuestro cuerpo. Entonces, lo que sucede con el cáncer es que estos mecanismos que controlan el crecimiento de las células, que son mecanismos muy sofisticados que tiene nuestro cuerpo, es como que se alteran. Algo sucede que esos mecanismos dejan de funcionar bien y las células, en vez de dividirse de forma controlada, siguen dividiéndose y multiplicándose, y eso es lo que forma un tumor. Un tumor es un conjunto de células que ha crecido de más. Em, y si a veces esos tumores al principio no son tumores malignos, son tumores que no hacen nada, que están ahí, que se pueden sacar o se pueden dejar ahí, no pasa nada. Pero cuando el tumor crece de una forma que daña a su medio ambiente, al resto del órgano donde está, en este caso nos interesa el colon y el recto, entonces lo llamamos un cáncer. Bueno, si yo no veo que hay preguntas o escucho preguntas, sigo adelante, pero si hay preguntas, me avisan, ¿ok? Bueno, vamos a repasar un poquito los datos sobre el cáncer colorectal. En las comunidades hispanas y latinas es el segundo cáncer más común en los hombres y el tercero en las mujeres. O sea, es un cáncer muy importante que afecta a nuestras comunidades. En realidad afecta a todas las comunidades, más o menos en el mismo orden. Más o menos es el número 2 o el número 3, dependiendo de cada grupo, cada raza o cada etnia. Pero para los latinos es el número 2 en los hombres y el número 3 en las mujeres. ¿Cuáles son las posibilidades de que una mujer o un hombre desarrollen cáncer colorectal en algún momento durante toda su vida? En los hombres es 1 de cada 22 personas va a desarrollar cáncer colorectal. Y en los Estados Unidos estamos hablando, latinos en los Estados Unidos. Y en las mujeres es 1 en 26 mujeres van a desarrollar cáncer colorectal. O sea que es un cáncer que no es tan común como el cáncer de pecho o el cáncer de próstata, pero es un cáncer importante para nuestras comunidades que afecta a un montón de personas por año. Ok. ¿Cómo podemos detectar el cáncer colorectal? ¿Cómo nos enteramos que una persona puede tener cáncer colorectal? Muchas veces es por síntomas y vamos a hablar de eso, pero tenemos pruebas que pueden hacerse, ensayos que se pueden hacer para poder detectarlo antes de que se desarrollen los síntomas. Entonces, la recomendación actual que hay en los Estados Unidos es que todas las personas a partir de los 45 años tienen que hacerse una prueba para detectar el cáncer colorectal. Tenemos 2 pruebas que funcionan muy bien. Una que es muy fácil, que es la prueba fecal, también se llama prueba FIT, porque ese es el nombre del test que se usa. Y esta prueba lo que hace es detectar si hay sangre y evidencias de células de cáncer en la materia fecal, en las heces. Y si el test da positivo, entonces hay que hacer más test para poder entender si realmente hay cáncer o no. La prueba es muy fácil de hacer, solamente con un palito muy chiquito, cuando uno va de cuerpo, se saca una pizquita así nomás de la materia fecal y se pone en un frasquito y eso se envía al laboratorio donde le hacen el análisis. O sea, no es que hay que sacar una gran cantidad,
Mucha gente tiene miedo de hacerse la prueba porque le da un poco de asco, piensan que tienen que estar manipulando la materia fecal. No, nada de eso. Cuando a uno le dan el kit, no sé si ustedes algunos ya se lo han hecho, pero el kit viene como con un papelito para cubrir el inodoro, tiene como una parte donde se puede juntarse las heces y después con un palito de plástico que se saca así una pizquita muy chiquitita y se pone adentro de un frasquito y en una cajita y ya está. Se puede mandar por correo o se puede extraer en persona al laboratorio. Si uno elige hacerse esta prueba hay que hacérsela todos los años o cada 2 años. Y si la prueba da positiva, entonces hay que hacer seguimiento con la colonoscopía. O uno se puede hacer la colonoscopía directamente. La colonoscopía consiste en una cámara muy chiquita que se inserta en el colon a través del ano y esa camarita recorre todo el colorecto, todo el intestino grueso. Y entonces el doctor que hace, que es un doctor especialista en el colorecto, puede mirar bien todas las paredes del intestino para ver si hay algún cáncer. Muchas veces lo que sucede es que hay un precursor del cáncer que vamos a hablar que se llaman pólipos y si hay los pueden sacar. De esa manera se evita completamente el desarrollo del cáncer. Esta prueba es un poco más invasiva, obviamente hay que hacérsela en un centro médico, le dan anestesia a uno, a veces le dan un sedante o a veces le dan una anestesia que uno se duerme completamente, pero no se siente nada porque uno está anestesiado. Yo me acabo de hacer esta prueba hace un par de meses y realmente uno no siente absolutamente nada. Uno se va a dormir, se despierta y ya está. Todo el procedimiento tarda un par de horas. Em, bueno, esta colonoscopía, como es mucho más em, comprensiva el test, no hay que hacerla todos los años, se hace cada 10 años. ¿Ok? Bianca, tenés tu mano levantada. Sí, gracias. Nada más quiero decir gracias a Ricardo. Tiene una pregunta y su pregunta es, ¿existe alguna característica de nuestra comunidad hispana masculina que lo hace más propenso a tener cáncer colorectal? Sí, es una buena pregunta. No sé si se ha estudiado, que yo sepa, no se sabe específicamente por qué los hombres tienden a tener más. Puede ser porque por ahí los hábitos alimenticios o de estilo de vida que vamos a hablar predisponen al cáncer de colorecto, por ahí son muy comunes, más comunes en los hombres que en las mujeres. Por ejemplo, sabemos, como vamos a hablar pronto, que el cigarrillo, el alcohol, el consumo de carnes rojas aumenta el riesgo de cáncer de colorecto, con lo cual existe la posibilidad de que en los hombres, porque hay más uso de estas cosas, entonces por eso el riesgo es un poco más alto. Pero verdaderamente no sé de estudios que específicamente en latinos hayan mirado cuáles son las razones por las que existe esta diferencia. Así que es algo que tenemos que estudiar un poquito más. Ana Elena, veo que también tiene su mano levantada. Dígame. Gracias. Yo escuché de un comediante que acaban de entrevistar que dijo que ya no era necesario que le hicieran el examen así como este tipo, ¿verdad? Que lo hacen por el recto y entonces dijo que ya él estaba había ido a un hospital de mucha tecnología y que se lo habían hecho por medio de sangre para sacar sus muestras de ADN o algo así. Entonces quiero saber qué tan cierto es que ya sea nada más por sangre que se pueda saber o solo, no sé, si no es real. Sí, es una buena pregunta. O sea, hay dos componentes de todo esto. Uno es que si miramos a cuán efectivas son estas pruebas en reducir la mortalidad por cáncer de colorecto, es verdad que las dos son comparables, en el sentido de que si uno se hace la prueba fecal todos los años, pero hay que hacérsela todos los años, ¿ok? No cada 10 años, todos los años, ¿qué significa? Que si hay cáncer es probable que se detecte y eso va a ayudar a reducir la mortalidad. Ahora, la ventaja que tiene la colonoscopía es que se puede prevenir el cáncer. La prueba fecal no previene, la prueba fecal solo detecta si puede haber cáncer. La colonoscopía previene completamente.
Por ejemplo, yo me acabo de hacer la colonoscopía y encontraron que tenía un pólipo chiquitito. Me lo sacaron. Si yo no me hubiera hecho la colonoscopía, ese pólipo hubiera seguido creciendo, 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 y por ahí, en 5 o 10 años, se podría haber convertido en un tumor, que por ahí yo lo puedo detectar con la prueba fecal, pero entonces ya tengo un tumor que me tengo que sacar, que me tengo que operar, que por ahí me tengo que tratar. De esta manera me sacaron el pólipo, ya no voy a tener ese tumor. Entonces, la ventaja, las dos pueden detectar el cáncer, y si uno no se puede hacer la colonoscopía o no quiere porque le da miedo, porque no sé, por lo que la razón que sea, hacerse la prueba fecal está bien. Va a detectar el cáncer si el cáncer está ahí, pero no va a prevenir el cáncer. No sé si queda clara la diferencia. O sea que las dos son efectivas para detectar el cáncer, pero la colonoscopía probablemente lo puede detectar un poquito antes y puede prevenirlo completamente, porque le pueden sacar los pólipos y entonces usted ya no va a tener cáncer. Carmen, veo su mano levantada. Sí, buenas tardes a todos. Mi Buenas tardes, pregunta Carmen. es, ¿hay un rango de edad que dice a partir de los 45 años de edad para realizar estas pruebas? Pero si alguna persona tuviera algunos síntomas, ¿podría realizarse estas pruebas antes? ¿Y habrá algún rango de edad mínimo? Sí, los 45 años se han puesto porque es la edad a partir de la cual se empieza a ver que aumenta la, la incidencia del cáncer de colorecto. Pero claro, si una persona tiene síntomas y va al médico, seguramente le recomienden hacerse la colonoscopía para poder entender por qué está teniendo síntomas. Así que sí, si una persona que es menor de 45 años tiene síntomas, siempre tiene que ir a ver a su médico o médica y hacerse ver y insistir que si los síntomas no se van, que le hagan una colonoscopía para poder entender qué es lo que tiene. Ok, muchas gracias, doctora. ¿Y hay un rango mínimo o puede hacérselo un jovencito? En realidad estos test se los puede hacer cualquiera. La cuestión es que el seguro médico no lo van a cubrir a menos que la persona tenga 45 o sea más grande. O sea, si la persona tiene, supóngase, 40 o 35 o 20 y se quiere hacer estas pruebas, lo más probable es que el seguro médico no las cubra porque no están recomendadas para personas menores de 45, salvo que esa persona tenga historia familiar de cáncer de colorecto, o sea, el que tenga miembros de la familia que hayan tenido cáncer de colorecto, en cuyo caso el riesgo de tenerlo aumenta, o la persona tiene síntomas. Si la persona tiene síntomas y vamos a hablar de los síntomas, entonces sí, el seguro médico debería cubrirle los estudios para poder entender por qué esa persona tiene síntomas. Pero como detección de rutina, así como uno se hace la mamografía o otro tipo de estudios de rutina, los seguros médicos solo empiezan a cubrir la prueba fecal o la colonoscopía a partir de los 45 años. Perfecto, doctora, muchas gracias. Bueno, hablamos de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas de cáncer colorectal son cambios en los hábitos intestinales, por ejemplo, diarrea o constipación que no se va. No estamos hablando de que un día uno tiene diarrea por 1 o 2 días o constipación por un par de días. No, estamos hablando de algo que dura mucho tiempo, ¿no? Muchas semanas y semanas o meses de pura diarrea o constipación o las dos cosas. Sangre adentro o sobre las heces. Eso también es un síntoma. Y es importante distinguir las dos cosas. Cuando uno ve sangre en el inodoro que es muy roja y que está como separada de las heces, eso en general suele ser porque hay por ahí una hemorroide o alguna lesión alrededor del ano y por eso uno sangra. Pero cuando la sangre está como mezclada con las heces o muy cercana sobre las heces, eso puede indicar que hay sangrado en el intestino. Dolor abdominal, molestias, cólicos que no se van. Nuevamente, no estamos hablando de un día que uno se siente mal, le duele el intestino o 2 días. Estamos hablando de algo que es recurrente. Pérdida de peso inesperada, ¿no? Que de repente uno empieza a perder peso eh, y no sabe por qué. Estos pueden ser síntomas. No quiere decir que si
uno tiene alguna de estas cosas, tiene cáncer colorectal, pero es un posible síntoma que hay que hacerse ver, porque podría indicar que hay algún problema, que a veces no es cáncer, podría ser otro problema, pero es importante ver a un médico. Así que es muy importante en la comunidad que se disemine la información de que cualquiera de estos síntomas, ya sea solos o en conjunto, que la persona vaya a ver a un profesional de salud para poder entender qué es lo que le pasa. Ok, me pareció ver, voy a mirar el chat. No, ok. Bueno. Entonces, cuando hablamos de la detección del cáncer colorectal, yo les mencioné los pólipos. Los pólipos son crecimientos benignos en el intestino, en el colon o en el recto. No son cáncer, son como precursores del cáncer. Es como que ¿se acuerdan que les dije las células empiezan a crecer como que están fuera de control? Y esa es la primer parte, ¿verdad? Entonces hacen como si fuera un granito, como si fuera se parece como si fuera las florcitas del brócoli, ¿bien? Así como unas cositas que crecen para arriba. Esos son los pólipos. Ahora, es muy común tener pólipos en el intestino por muchas razones diferentes. No todos los pólipos se van a convertir en cáncer, pero un porcentaje de esos pólipos, entre un 10 a un 20% de los pólipos que se desarrollan en el intestino, con el tiempo se pueden convertir en un tumor. Entonces, por eso es importante detectarlos a tiempo y por eso es importante removerlos, porque si uno los remueve, entonces ya el tumor no va a formarse. Entonces, cuando nosotros nos hacemos la colonoscopía y sacan un pólipo o sacan cualquier tipo de tejido del intestino, un médico o médica patólogo que se dedican a entender si lo que tenemos es bueno o malo, es cáncer o no, pueden mirar en el microscopio para entender en qué estadio está y si es un pólipo o si es cáncer. Entonces, por ejemplo, acá les muestro, esto sería un pólipo dentro del intestino, ¿verdad? Y si ese pólipo sigue creciendo, se puede convertir en un tumor. Y cuando tenemos un tumor, el tumor puede ser estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. Cuanto más grande el número, quiere decir que el tumor es más grande y está más avanzado y tiene más chances de haber colonizado otras partes del cuerpo. Por eso yo les decía que es tan importante entender la diferencia de la prueba fecal y la colonoscopía. La prueba fecal es muy fácil, no es invasiva, no hay que hacer nada raro, simplemente sacar una pizquita de heces y ya está. Ahora, la colonoscopía es más invasiva, hay que ir al hospital, da más miedo. Pero la ventaja que tiene es que si cuando meten la camarita ven que hay un pólipo, lo sacan ahí en el momento y se acabó el problema. Entonces, esa es la ventaja de las dos pruebas. Por eso es importante presentar estas dos opciones en la comunidad. Si alguien realmente está muy en contra de hacerse la colonoscopía porque le da mucho miedo, está bien, pero por lo menos que se hagan la prueba fecal una vez por año, ¿verdad? Para que así se pueda detectar el cáncer antes. Bueno. Ana Elena, dígame. Perdón, ¿esto quiere decir que los pólipos solamente se van a ver cuando se haga la colonoscopía? O sea, ¿no salen residuos de él en la materia fecal? Muy buena pregunta, excelente pregunta, Ana, porque eso es exactamente lo que usted dijo. Los pólipos no aparecen en el test de materia fecal porque no dan sangrado. Entonces, el test de la materia fecal asume que hay sangrado o pérdida de células de cáncer. Como el pólipo no es cáncer, no da ni células de cáncer ni sangrado. Entonces, no se puede detectar con la prueba de FIT, con la prueba de materia fecal. Entonces, con esa prueba podemos detectar el cáncer si está, y si uno se la hace todos los años, lo más probable es que el cáncer se detecte temprano. Pero si hay un pólipo, no lo vamos a saber, con lo cual no tenemos la opción de prevenir el cáncer. Esa es la diferencia. Así que muy buena pregunta, Ana. Gracias por esa pregunta. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo podemos prevenir el cáncer. Una forma de prevenir es haciendo la colonoscopía, ¿verdad? Porque removemos los pólipos, se acabó el problema.
pero podemos prevenir inclusive antes de la colonoscopía, desde que somos más jóvenes. Bianca, decime. Una pregunta de Tania. Gracias, Tania, por la pregunta. Y dice, ahora ha salido una nueva prueba que anuncian en la televisión. ¿Esa es mejor o cuál recomienda usted? No sé cuál es la prueba que anuncia en la televisión. Hay muchas marcas de la prueba esta de materia fecal. Hay una que se llama Cologuard, que yo he visto anuncios en la televisión, no sé si será esa, pero más o menos todas son basadas en lo mismo, que es usar la materia fecal para detectar si hay evidencia de cáncer. No sé si se refiere a eso. Hay una opción, ahora les voy a mostrar aquí, no tenemos un dibujito, pero hay una opción nueva, que por ahí no sé si será eso a lo que se refiere, que es lo que le llama una colonoscopía digital, que en vez de meter la camarita para mirar, lo que hacen es hacer como si fuera una tomografía computada, ¿verdad? Donde lo meten en una máquina especial y pueden hacer como una tomografía donde van mirando el colon sin tener que meter la camarita para adentro. Así que para la gente que le da mucha impresión esta idea de que le meten una camarita por el ano y se mete por todo el intestino, la colonoscopía digital podría ser una opción. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta es que a mucha gente, por lo que yo escuché, le da mucha aversión a hacerse la colonoscopía porque hay que hacerse lo que le llaman un prep, una preparación. El día antes de la colonoscopía hay que limpiar el intestino, ¿verdad? Entonces le dan a uno, hay distintas variantes de la preparación, pero básicamente le dan un montón de laxantes a uno que hay que tomar. A mí me dieron un polvito que se mezcla con Gatorade y uno toma, me tomé una botella así gigante de Gatorade y eso fue todo. Pero básicamente le dan a uno un laxante muy fuerte y uno se la pasa yendo al baño, yendo al baño, yendo al baño varias horas hasta que no sale más nada, hasta que sale pura agua, ¿verdad? Y eso es muy importante porque el intestino tiene que estar súper, súper, súper limpio, no tiene que haber nada, porque entonces así cuando se mete la camarita pueden ver bien lo que hay en la pared del intestino. A mucha gente esa parte es la que le da más aversión o preocupación. La verdad es que no es nada para preocuparse, nada del otro mundo. Los que se han hecho colonoscopía pueden decir lo que piensan, pero a mí no me resultó nada problemático. Eh, Mucha gente decide hacerse la colonoscopía digital porque le da aversión la colonoscopía, pero se tienen que hacer la misma preparación, hay que vaciar el intestino igual. La única diferencia es que en la colonoscopía digital no meten la camarita adentro, sino que usan una tomografía. Pero no sé si no hay estudios que hayan evaluado si ese tipo de tomografía digital es tan sensible como la tomografía de camarita. Así que bueno, eso es algo para tomar en cuenta. Bueno, Bianca, veo tu mano y otras manos también. Parece que Carmen Paredes estaba primero y luego yo hago la pregunta. Ok, Carmen, Sí, ¿podría dar la prueba fecal un falso positivo? sí, gracias por esa pregunta. Sí, tiene un porcentaje bajo, pero puede dar falsos positivos. Por eso es muy importante que después de hacerse la prueba fecal se haga una consulta con un médico para que el médico pueda hacer otras pruebas para evaluar y, de ser necesario, recomendar hacer una colonoscopía. En general, cuando uno se hace la prueba fecal, si la prueba fecal da positiva, la recomendación es hacer una colonoscopía para poder ver qué está pasando, pero puede haber falsos positivos, porque puede haber personas que tengan otros problemas en el intestino que estén dando resultados similares a la positividad por cáncer. Así que la prueba fecal no es diagnóstica, es solo para hacer, para poder detectar el cáncer más tempranamente, pero no es diagnóstica. Para diagnosticar hay que hacer una colonoscopía. Muy bien, gracias. Bianca, Carmen está preguntando si las hemorroides pueden convertirse en cáncer colon. no, las hemorroides, no hay evidencia de que las hemorroides se puedan convertir en cáncer de colorecto. No, lo único que hay evidencia es que los pólipos se pueden convertir, pero no las hemorroides, no son precursoras de cáncer. Ahora,
algo muy importante es examinarse, que un médico examine para entender si verdaderamente son hemorroides, ¿verdad? Porque a veces si uno tiene un crecimiento adentro del recto o alrededor del ano, podría llegar a ser un cáncer que uno piensa que es un hemorroide, pero que en realidad es un cáncer. Así que es muy importante que si uno tiene algo que uno piensa que es un hemorroide, que se lo haga chequear, porque podría ser un cáncer de recto. Pero si el médico diagnostica que es una hemorroide, no hay riesgo de que la hemorroide se convierta en cáncer. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿cómo podemos prevenir el cáncer mucho antes de la colonoscopía? O sea, de toda la vida, digamos. Estas son las recomendaciones que están basadas en evidencia. ¿Qué quiere decir? Que son recomendaciones que están basadas en estudios que se han hecho, que han identificado estos factores como cosas que están asociadas con menor riesgo de cáncer o mayor riesgo de cáncer. O sea, no son cosas que se dicen porque se piensa que son buenas o malas, sino porque hay evidencia que muestra que son buenas o malas. Para prevenir el cáncer de colorecto, consumir muchas frutas y verduras, mucha fibra. La fibra es esencial, es uno de los factores más protectores para el cáncer de colorecto. Una forma que nos podemos asegurar eso es comiendo 5 porciones de frutas y vegetales que no tengan mucho almidón por día. Esa es una recomendación. Otra recomendación es comer muchos granos y legumbres. Tratar de agregar granos y legumbres en todas las comidas o al menos una vez por día. ¿A qué me refiero con las legumbres? Cosas como los frijoles, las lentejas, granos o cereales como la avena, la cebada, el arroz integral. Cuanto más integral los alimentos, mejor porque tienen más fibra, ¿verdad? Si uno come el arroz blanco, tiene más almidón, menos fibra, entonces no ayuda. Pero bueno, igual es algo sano para comer. Ay, se escucha un poquito de, si todos pueden ponerse en mute, así no escuchamos. Gracias. Doctora, quería Sí, nomás avisarle que son la 1:40, entonces les pedimos que los que tengan preguntas que lo pongan en el chat y pues perfecto. podemos contestar al final. Buenísimo, gracias, Janet, gracias. Bueno, vamos a ir rapidito. Entonces, yo le dije, yo me pongo a hablar y se me pasa. Gracias, Janet. Bueno, entonces, consumir muchos vegetales, frutas, granos, legumbres, mucha fibra. La fibra es muy importante para prevenir el cáncer de colorecto. ¿Qué cosas hay que evitar? Hay que evitar las carnes procesadas. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a las carnes procesadas. Son carnes que han sido tratadas para preservar, para que duren más tiempo o para que mejorar el gusto. Por ejemplo, los chorizos, el jamón, el tocino, las salchichas, todos los fiambres. Eso se considera carne procesada. Eso hay que evitarlo completamente. Considerarlo a la gente que le gusta mucho, que yo sé que en nuestra comunidad a mucha gente le gusta mucho las carnes procesadas. Considerarlo como algo que uno hace muy ocasionalmente, así como un gustito que uno se da, ¿verdad? Pero no como algo que es un componente de la dieta cotidiana. Porque la evidencia muestra que las carnes procesadas causan cáncer de colorecto. O sea, no es que aumentan el riesgo, causan cáncer de colorecto. Entonces hay que evitarlas de la misma forma que evitamos otras cosas. La carne roja se puede consumir, pero en moderación. Lo que se recomienda es no comer más de 3 porciones pequeñas por semana. O sea, no hay que evitarla completamente. La carne roja me refiero a carne como res o cerdo o cordero, pero consumirla en pequeñas cantidades, no más de 3 veces por semana. Otras cosas que podemos hacer para reducir el cáncer de colorecto, y en realidad la mayoría de estas recomendaciones son verdaderas para muchos tipos de cáncer, o sea que no solo estamos previniendo el cáncer de colorecto, sino que también estamos previniendo muchos otros cánceres y también la enfermedad cardiovascular. Al menos 20 minutos de actividad física moderada por día, cosas como caminar, hacer deporte, tareas domésticas, jardinería, cosas donde sentimos que el corazón empieza a latir un poquito más rápido. Bailar, cualquier cosa que nos levante un poquito el corazón, eso protege. Limitar el consumo de alcohol como cerveza, vino y licor. No hay realmente un límite. Se estilaba decir que en las mujeres podía ser un vaso por día, los hombres 2 vasos por día. Hoy por hoy la evidencia
de que el alcohol causa cáncer es tan fuerte que lo que decimos es que hay que tratar de evitar el consumo de alcohol y hacerlo muy esporádicamente. Tratar de mantener un peso que sea saludable para cada uno, ¿verdad? Cada uno sabe cuál es su peso más saludable, tratar de mantener eso. Hacerse las pruebas de detección a partir de los 45 años y evitar los productos de tabaco, ¿no? Como cigarrillos, tabaco electrónico, con los cigarrillos electrónicos, porque aumentan el riesgo de cáncer de colorecto. Bueno, ahora vamos a hablar de la herencia genética, que también puede aumentar el riesgo de cáncer en algunas personas. La genética es el estudio de cómo los seres vivos, incluyendo las personas, reciben las características de las generaciones anteriores, las cosas que heredamos de nuestros ancestros, ¿verdad? Esa herencia se pasa a través del ADN, que es una molécula que todos los seres humanos y todos los seres vivientes tenemos en nuestras células y que llevan la información biológica que heredamos de nuestros ancestros. Los genes son pedacitos en el ADN que tienen esa información, las instrucciones para que nuestro cuerpo haga todas las cosas que tiene que hacer. Y los cromosomas son los pedacitos de ADN que se condensan y forman como si fueran unas X, que son como unos mini organoides que están adentro de nuestras células. Vamos a dar un ejemplo de cómo podemos conceptualizar esto. Nos podemos imaginar que los genes son como una receta de cocina, ¿verdad? Donde están las instrucciones de cuántas tazas de harina, cuántas tazas de azúcar, cuánto tiempo hay que mezclar, a qué temperatura hay que poner en el horno. Todas las instrucciones para que nuestro cuerpo haga lo que tiene que hacer están en los genes, son como las recetas. Los cromosomas serían como libros de recetas, donde hay muchas recetas en un mismo lugar. Entonces el cromosoma agrupa muchos pedazos de ADN que tienen muchos genes. Así que esa es una forma en que podemos como entender estos conceptos. Entonces, en el contexto de esto podemos entender lo que son las mutaciones. Las mutaciones son errores que ocurren en las instrucciones de nuestros genes. Imagínense que usted tiene una receta y que dice que tiene que poner una taza de harina y por un error ahora pone 2 tazas de harina. Entonces la receta le va a salir mal, ¿verdad? Porque puso más harina de lo que tenía que poner, entonces se hace un masacote que no lo puede mezclar. Eso es una mutación. Cuando hay un error en el gen, un pequeño cambio en el gen que introduce un cambio en cómo esa receta funciona, a eso lo llamamos una mutación. Entonces, muchas veces esas mutaciones ocurren en las células que se pasan de una generación a otra, que son el óvulo en las mujeres y el esperma en los hombres, ¿verdad? El óvulo y el esperma tienen que juntarse para hacer una nueva persona. Cuando esas mutaciones están en los óvulos o en el esperma, entonces se pueden pasar a la próxima generación. ¿Se acuerdan que hablamos de los cromosomas, que son como agrupaciones de ADN que tienen muchos genes? La forma en que nuestro organismo funciona en los humanos es que tenemos 23 pares de cromosomas. 23 vienen de la mamá y 23 vienen del papá. Entonces, cuando se juntan, tenemos pares, tenemos 23 pares de cromosomas, ¿verdad? En realidad son 46, pero mitad vienen de la mamá y mitad vienen del papá. Entonces, dependiendo de si hay una mutación en uno o en el otro, eso va a pasar a la próxima generación. Entonces, las mutaciones son errores que tenemos en nuestro ADN, pueden ocurrir en cualquier célula del cuerpo, pero solo las vamos a pasar a la próxima generación si están en el esperma y en el óvulo. Por ejemplo, yo estuve de vacaciones hace poco y tomé mucho sol. Seguro tengo muchas mutaciones en las células de mi piel, porque el sol causa mutaciones, pero esas células no pasarían a la próxima generación porque no están en mi óvulo y en mi esperma, ¿verdad? Solo las mutaciones que están en el óvulo y en el esperma van a pasar a la próxima generación. Las mutaciones que adquirimos durante nuestra vida, por distintas razones, no las vamos a pasar a menos que estén en el óvulo y en el esperma.
Entonces, recuerden que todas las personas tenemos 46 cromosomas, pero en realidad son 23 pares, ¿verdad? 23 pares de cromosomas. Uno vino de nuestra mamá, uno vino de nuestro papá. Entonces, dependiendo de cuál puede tener una mutación, cuando nosotros hacemos células de nuestros óvulos o nuestro esperma, por ahí esa mutación pasa, se dividen los dos pares. Un componente de cada par va a distintos óvulos y distintos espermas, dependiendo a cuál le toque la mutación. Eso va a determinar si nuestra próxima generación, nuestros hijos, reciben esa mutación. Por ejemplo, acá tenemos una mamá que tiene 2 cromosomas y uno tiene mutación, pero el otro no. El papá no tiene mutación. Entonces, el hijo que ellos tengan puede heredar esa mutación o no. En este caso no hereda la mutación porque heredó un miembro del par de la mamá que no tiene mutación con el miembro del papá que tampoco tiene mutación. Pero en esta otra situación, el bebé heredó el cromosoma de la mamá que sí tenía la mutación, así que este bebé va a heredar esa mutación. O sea que cuando uno de los padres tiene una mutación, la chance de que los hijos la reciban es 50%. ¿Ok? O sea que el hecho de que un miembro de la familia tenga una mutación que aumenta el riesgo de cáncer no significa que todos los hijos la van a recibir. Hay 50% de chance. En el caso de cáncer de colorecto, 1 de cada 10 casos ocurre porque se heredan mutaciones que aumentan el riesgo de cáncer. Hay otros tipos de cáncer donde el riesgo, la chance de tener mutaciones o la cantidad de cáncer que se desarrolla por mutaciones es más alto. En el cáncer de colorecto no es una gran proporción. Solo 1 de cada 10 casos va a tener una mutación que explica por qué esa persona desarrolló cáncer. ¿Qué significa eso? Significa que la mayoría de los cánceres de colorecto que vemos en la población ocurren por todas las otras razones que yo les conté antes, por el cigarrillo, la obesidad, la carne roja, la falta de verdura, la falta de fruta, la falta de ejercicio, el alcohol. No por haber heredado mutaciones, pero un 10% o un 5 a 10% de los casos sí es por una mutación. Así que es importante poder entender cuándo una persona tiene más riesgo de tener cáncer por tener la mutación. ¿Por qué es importante saber si alguien tiene una de estas mutaciones? Porque desafortunadamente las personas que reciben estas mutaciones de su familia no solo les aumenta el riesgo de cáncer para ellos mismos, sino que también puede afectar a sus descendientes. Y en muchos casos no solo aumenta el riesgo de cáncer colorectal, sino el riesgo de otros cáncer también. Entonces es muy importante para poder prevenir y poder aconsejar a esa persona, entender si esa persona tiene una mutación o no, porque puede ayudar a prevenir el cáncer en ellos y en sus familiares. En general, las personas que reciben mutaciones de su familia que aumentan el cáncer de colorecto suelen desarrollar cáncer cuando son más jóvenes. Y suelen en muchos casos tener muchos pólipos tempranamente. Así que vamos a mirar un poquito más este tema. Hay muchas mutaciones que pueden aumentar el cáncer de colorecto, pero hay 2 grupos de mutaciones que dan lo que se llaman síndromes o enfermedades bastante bien estudiadas y conocidas, que se sabe que aumentan el cáncer de colorecto. Una es lo que se llama síndrome de Lynch. Este es un tipo de cáncer que no da pólipos, o sea que si esa persona se hace una laparoscopía no va a tener ningún pólipo, pero va a tener cáncer relativamente temprano en la vida. Ese es un tipo de síndrome que es por un tipo de mutaciones específicas que se heredan en familias. Y también pueden dar hay otros cáncer que también están asociados con estas mutaciones, por ejemplo, cáncer de útero, y otro tipo de cáncer también. O sea que son familias donde se ven muchos tipos de cáncer que están ocurriendo en muchos familiares. El otro es lo que se llama síndrome de poliposis adenomatosa familiar, que es un tipo de síndrome donde las personas desarrollan cientos y cientos de pólipos muy tempranamente. O sea, estamos hablando de personas que pueden ser niños o adolescentes o personas muy jóvenes
que desarrollan cientos y cientos de pólipos, con lo cual la chance de desarrollar cáncer es extremadamente alta y suelen desarrollar cáncer muy temprano en la vida. Entonces, cuando las personas saben que en su familia hay cáncer de colorecto o otros cánceres relacionados, es muy importante que se hagan pruebas genéticas porque de esa forma se puede diagnosticar si tienen alguno de estos dos síndromes y de ser así, se pueden hacer cosas para prevenir el cáncer o para detectarlo tempranamente. En algunos casos, cuando las personas tienen tantos pólipos, a veces se recomienda que se saquen gran parte del colorecto para evitar que desarrollen el cáncer eh, definitivamente. Así que bueno, eso es algo importante importante diseminar esta información en la comunidad para que los que tengan, por eso es muy importante entender la historia familiar de nuestras familias en cuanto al cáncer. Bueno, así como tenemos las mutaciones que ocurren, que heredamos, también hay mutaciones que acumulamos durante la vida. Las mutaciones son inevitables, ¿verdad? Porque a medida que crecemos y nos ponemos más grandes, más viejos, nuestro cuerpo comete más errores, con lo cual es inevitable acumular mutaciones en nuestro cuerpo porque estamos todo el tiempo expuestos a factores que causan mutaciones como el sol, ¿no? Pero hay otros factores que causan mutaciones: el tabaco, el alcohol, las carnes procesadas, muchos químicos. Entonces, cuando estamos expuestos a mutaciones es inevitable acumularlas y eventualmente algunas de ellas se pueden acumular en nuestro intestino y eventualmente, si se juntan las mutaciones adecuadas en el lugar adecuado, en el momento adecuado, eso puede llevar a que se forme un cáncer. O sea, que hay mutaciones que heredamos, que aumentan nuestro riesgo, pero eso solo pasa en un 10% de la población. Pero después hay mutaciones que juntamos durante nuestra vida que también aumentan el riesgo de cáncer. Y el envejecimiento es la mayor causa de mutaciones. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo, como les dije antes, tiene mecanismos muy sofisticados para manejar todos estos problemas. En la mayoría de los casos, cuando acumulamos mutaciones, que son estos errores en los genes de nuestro ADN, nuestro cuerpo tiene un montón de herramientas para revertir esos errores, para corregirlos, ¿verdad? ¿Se acuerdan como les dije antes? Si en vez de decir una taza de harina, hay 2 tazas de harina. Nuestro cuerpo tiene forma de ir y borrar y poner una taza de harina de vuelta. La mayoría de las veces eso funciona, pero muy de vez en cuando nuestro cuerpo no se da cuenta que hay un error o no llega a tiempo a corregirlo y eso puede llevar a que se acumulen mutaciones y eso puede llevar a que se formen tumores. Entonces, así como tenemos pruebas genéticas para detectar las mutaciones heredadas, también tenemos pruebas genéticas para detectar las mutaciones en el tumor. Perdón, acá hay un error en las pruebas genéticas, pero bueno. Entonces, ¿cómo hacemos las pruebas genéticas de cáncer heredado? Las pruebas genéticas de cáncer heredado son muy fáciles, se pueden hacer en una muestra de sangre o una muestra de saliva. Simplemente escupiendo en una tacita o sacándose un tubito de sangre, se puede mandar a un laboratorio especializado que va a analizar el ADN y va a poder mirar si esa persona tiene algunas de estas mutaciones que se sabe pueden aumentar el riesgo de cáncer. Y como les dije antes, es muy importante hacer esto cuando uno tiene sospecha de que puede tener una mutación, porque eso puede ayudar con la detección temprana y la prevención. Cuando uno se hace estas pruebas genéticas, hay 3 resultados posibles que uno le pueden dar. Uno es positivo, quiere decir que sí, uno tiene una mutación que se sabe aumenta el riesgo de cáncer, en cuyo caso esa persona va a tener que decidir qué tipo de medidas tomar para poder prevenir el cáncer y probablemente sus familiares también se van a tener que hacer pruebas genéticas para ver si también tienen esa mutación. Otra posibilidad es que la persona sea negativa, en el cuyo caso se le diga no, usted no tiene ninguna de estas mutaciones, así que no, está todo bien. Y otra posibilidad que es un poco más confusa es que esa persona tenga una variante de significado incierto. ¿Qué significa esto? Significa que se encontró una mutación, pero que no se sabe todavía si esa mutación puede causar cáncer o no, ¿verdad?
Entonces, en el caso de que suceda eso, lo que se recomienda es hacer seguimiento en caso de que pudiera haber algún problema. Ahora, ¿por qué sucede esto? La realidad, y es muy importante para el trabajo que estamos haciendo, en general sucede esto porque la mayoría de lo que la mayor parte del conocimiento que tenemos sobre las mutaciones que causan cáncer viene de poblaciones europeas, poblaciones blancas. Ha habido muy poca representación de poblaciones afroamericanas o poblaciones latinas en los estudios que investigan si las mutaciones causan cáncer. Entonces, lo que suele suceder en nuestra comunidad latina es que cuando las personas hacen pruebas genéticas, muchas veces les aparecen estos resultados. Variante de significado incierto. ¿Por qué? Porque no ha habido estudios hechos en latinos. Entonces, por eso es tan importante que incentivemos a nuestra comunidad a hacerse pruebas genéticas cuando es necesario, o sea, no hacérselas porque sí, pero cuando es necesario, porque necesitamos más representación para poder evitar que aparezcan estos resultados, para que podamos entender cuáles son las mutaciones que causan cáncer en nuestra comunidad. Bueno, así como tenemos estas pruebas genéticas, también tenemos pruebas genéticas de mutación de tumores. En este caso, la prueba se tiene que hacer en el tumor mismo, no se puede hacer en saliva o en sangre. El mismo tumor se tiene que estudiar a través de una biopsia, se hace un análisis y así se puede aprender qué mutaciones hay. ¿Y por qué es importante saber si hay mutaciones en el tumor? Siempre hay mutaciones en el tumor. Lo que es importante es entender qué mutaciones hay en el tumor. Porque hoy en día los médicos oncólogos, cuando deciden qué tratamiento darle a un paciente, toman en cuenta las mutaciones, porque la mayoría de las drogas que hay disponibles para tratar el cáncer, se sabe que a veces funcionan mejor o peor cuando hay una mutación X, Z o W. Entonces, los médicos hoy en día en general están empezando a utilizar la información de los tumores, de las mutaciones, para decidir cuál es la mejor droga para ese paciente. Ya no se tratan a todos los pacientes como si fueran todos iguales. Ahora se hace lo que se llama medicina individualizada. En general, lo ideal es que cada paciente se le estudie el tumor y en base a las mutaciones de ese paciente se le encuentren drogas que van a actuar bien para ese tipo de mutaciones. Por eso es tan importante que se disemine la importancia de hacerse las pruebas genéticas en el tumor cuando un paciente tiene cáncer de colorecto o cualquier cáncer de cualquier otro tipo. ¿Cuándo hay riesgo de tener cáncer heredado? Como les dije antes, no es que todos nos tenemos que hacer estas pruebas genéticas de cáncer heredado. No, no hace falta. Lo primero que tenemos que hacer es entender cuál es el cáncer en nuestra familia, hacer preguntas. Y esto es algo muy importante porque en nuestra comunidad latina a veces se estila no hablar del cáncer porque se piensa que trae mala suerte. Yo lo sé por mi mamá, que cuando le quiero preguntar si algún pariente nuestro tuvo cáncer o no, no quiere hablar del tema porque dice que si uno habla de eso, entonces el cáncer va a venir y cosas así. Entonces, es muy importante no tener pruritos de hablar de estas cosas en la familia. Entender, si escuchamos que la tía Angélica se murió de cáncer, preguntar de qué cáncer se murió y a qué edad. Y empezar a hacer notas, ¿verdad? Como para armar nuestro arbolito de nuestra familia y saber quién se murió de cáncer y cuántos años tenía. ¿Cuándo conviene hablar con un asesor genético porque hay sospecha de que puede haber una mutación en la familia? Cuando hay cáncer de mama, de colorecto, de útero, a los 50 años o antes. Cualquier diagnóstico de cáncer a una edad temprana es una bandera roja. Cuando hay cáncer de páncreas y ovario, a cualquier edad. Cuando hay cáncer de mama masculino, a cualquier edad. Cuando hay 2 diagnósticos de cáncer separados en una misma persona. Hay un tipo de cáncer de mama que se llama cáncer de mama triple negativo, que es un cáncer muy agresivo a cualquier edad. Eso también puede ser un indicador. Cuando hay cáncer de próstata a los 55 años o más joven, o cáncer de próstata que es agresivo. Cuando uno tiene una mutación en un gen que está asociado con cáncer hereditario en un tumor. A veces se hace la prueba de tumor de cáncer primero y eso puede llevar a que después se haga la prueba de cáncer hereditario. O cuando uno tiene ancestros judíos de Europa del Este
y cáncer de mama, ovario o páncreas, porque hay ciertas mutaciones que son más comunes en la comunidad judía de Europa del Este. Cuando ocurren cualquiera de estas situaciones, lo que se recomienda es que la persona vaya a ver a un asesor genético. Los asesores genéticos son profesionales de salud que están capacitados para evaluar si la persona tiene riesgo de tener una mutación genética heredada y también están capacitados para apoyar a esa persona a navegar todo ese proceso. O sea, son una mezcla de profesional de salud, clínico y psicológico, ¿verdad? Pueden hacer las dos cosas. Durante la sesión de asesoramiento genético, el asesor genético le va a ayudar a revisar sus antecedentes familiares, le va a hacer un montón de preguntas sobre sus familiares para determinar si hay riesgo de cáncer. Por eso es muy importante tener esa información. También le va a dar información de cuáles son las opciones en cuanto a tests, pruebas, en cuanto a prevención y de determinar qué conviene, le va a hacer la referencia para que se haga la prueba genética y después le va a ayudar a entender los resultados. Hay muchos lugares donde uno puede encontrar asesores genéticos. Esta es información que ustedes tienen en sus manuales. Estos son algunos sitios en internet donde se pueden encontrar asesores genéticos locales. También pueden ir a este lugar, a este código, donde también tenemos más información que ustedes pueden usar o compartir con las personas en la comunidad. Y por supuesto, siempre que necesiten ayuda para encontrar un asesor genético para ustedes o para alguien en su comunidad, nos pueden contactar a nosotros y nosotros los podemos ayudar también. Bueno, en esta última parte, así muy rapidito, por una cuestión de tiempo, vamos a hablar de cómo podemos apoyar a los pacientes que tienen cáncer en nuestra comunidad, que es algo que ustedes seguramente saben mucho más que yo sobre este tema porque trabajan con sus comunidades. Es importante animarlos a hablar de cómo se sienten, ser positivos, pero sin ser irreales. A veces tenemos la tendencia a decir, oh, va a estar todo bien, va a estar todo bien, y a veces sabemos que no va a estar todo bien y por ahí no tenemos que hacer eso. Ayudarlos a conectarse con recursos de ayuda, que hay muchos en nuestra página web que nosotros tenemos, acá les damos el código. Tenemos un montón de recursos para pacientes con cáncer y nuevamente siempre pueden contactarnos si necesitan más recursos y nosotros podemos ayudar. Ayudarlos a encontrar grupos de apoyo y también si usted está cuidando a un paciente con cáncer, ya sea un familiar, un vecino, un amigo, una amiga, es muy importante que se cuide usted también porque puede ser muy cansador y muy agotador estar ocupándose de otra persona y si usted no se cuida, no va a poder cuidar a otras personas tampoco. Y después también en el manual hablamos de cómo las personas pueden entender y manejar el sistema de salud y cómo obtener ayuda si a alguien se le diagnostica con cáncer. Es importante entender qué seguro médico tiene usted o la persona que usted está tratando de ayudar o de educar, dónde pueden buscar atención, cuáles son sus deducibles. Si no tiene seguro, siempre puede hablar con un trabajador social para calificarlo para planes especiales. Tenemos mucha suerte de vivir aquí en California, donde todas las personas pueden calificar para planes de salud. No importa y esto es algo muy importante para que ustedes diseminen en la comunidad, no importa si la persona es documentada o indocumentada. Todas las personas que viven en California tienen acceso a seguro médico. Pueden tener acceso a cuidados de salud y en muchos casos cuidados de salud excelentes, como por ejemplo el cuidado de salud que reciben en el Centro Médico de Los Ángeles. Es excelente. Son los mismos médicos que tratan a los pacientes de forma privada en el Centro Comprensivo Norris. Y ahí pueden ir todas las personas, sean indocumentadas, no tengan seguro, no tengan nada, se pueden tratar ahí. Muy importante hay mucho miedo en la comunidad con este tema. Es muy importante encontrar un especialista de cáncer de colorecto. Hay que consultar el sitio web del seguro, pedir recomendación al médico de cabecera. Los oncólogos, todos tienen especialidad, entonces es muy importante que se trate con un especialista de cáncer de colorecto. Consultar al seguro sobre las preautorizaciones para los tratamientos.
si no está seguro, hablar con trabajador social, presentar reclamos para los pagos, hay que guardar todos los papeles y las facturas. Si un reclamo se niega, puede apelar las decisiones, hablar con la compañía de seguro y muchas veces su propio médico puede ser un aliado para eso, porque el médico puede en muchas instancias llamar a la compañía de seguro para dar justificación de por qué usted puede necesitar o quien sea en la comunidad un procedimiento específico, un tratamiento específico. Así que nunca tienen que incentivar a la comunidad a que trabajen con sus proveedores de salud para que los ayuden a navegar el sistema, los reclamos con la compañía de seguro. Y conectarse con recursos disponibles. En la ciudad de Los Ángeles tenemos suerte de que hay muchos recursos para ayudar a los pacientes con cáncer, desde transporte gratuito a planes de seguro, ayuda para presentar solicitudes de discapacidad, comida. Así que es muy importante saber cuáles son esos recursos para poder diseminarlos en la comunidad. Bueno, vamos a terminar aquí.